Bueno, vamos a empezar la reflexión. Me imagino que ya más o menos los que no estuvieron recién ven, que nos ven disfrazados algunos de distintas cosas. Vamos a hacer una pequeña reflexión de 3 historias. La primera de las historias es de Moisés, un niño que, como sabemos, se creció en el ambiente egipcio y llegó a un punto que los egipcios dijeron: los hebreos hasta aquí llegaron, entonces los vamos a matar a todos. Y el faraón le dijo a las parteras. ¿Quiénes son las parteras? La que atienden a los... Entonces le dijo a las parteras: cuando nazcan los niños, si es un varón, lo matan. Si es una niña, la dejan. Entonces las parteras, que eran temerosas de Dios, dice la palabra, porque eran hebreas, no le hacían caso al faraón. Entonces el faraón las llama a las parteras: vengan ustedes de las orejas, las llama. ¿Qué pasó que los niños siguen naciendo? Entonces las parteras dicen: es que las madres hebreas son tan fuertes que nosotros llegamos y los niños ya están, y yo no podemos hacer nada, nos tenemos que ir. Entonces el faraón tomó una decisión muy radical. ¿Cuál fue? Matar a todos los niños, desde que los más menores hasta unos 4 años aproximadamente, los mata a todos. Entonces, ante esta situación, la madre de Moisés coge una cesta, un Moisés, por eso se llama así, un Moisés, y lo pone en el río, donde se bañaba cerca la hija del faraón. Entonces lo encuentra la hija del faraón, y Moisés llega a ser, en ese momento, desde un niño que estaba en peligro su vida, llega a ser la tercera posición del reino, porque venía el faraón, el hijo del faraón, y el siguiente era Moisés. Un hombre muy fuerte, un hombre que iba a ser capacitado en todo, capacitado en la guerra, capacitado en su dialéctica, capacitado en todas las cosas que eran referente a su reino. ¿Por qué? Porque era el tercero a nivel del reino. Y estamos hablando de los faraones, que es una de las dinastías más grandes de la antigüedad. Y resulta que un día un soldado estaba patrullando y ve a un hebreo y empieza a castigar al hebreo. Y Moisés, que estaba paseando en uno de esos días, lo encuentra y se enoja. Y dice: no, están fastidiándole a un hebreo, entonces yo voy y lo mata. Y le clava su espada allí. Pero sigue vivo Moisés, matalo. Y entonces Moisés mata al soldado. Resulta que Moisés seguía caminando por el reino, porque él seguía en el reino, y dos de los hebreos que él conocía que era el hebreo, estaban discutiendo. Y Moisés se acerca y les dice a Moisés: ¿qué hacen, hombres? Y estos hombres, que eran sus familiares: ¿qué te pensás que nos va a decir vos si mataste a un hebreo el otro día, a un soldado? Entonces Moisés entra en pánico y huye del lugar. ¿Por qué? Porque dice: me va a matar el faraón. Y resulta que sí, el faraón quería matar a Moisés. Pero Moisés termina huyendo. Y resulta que todos conocemos la historia de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Los 10 plagas, liberó al pueblo, estuvo 40 años lidiando con el pueblo en el desierto. Pero resulta que al llegar a la tierra prometida, él podía mirarla, pero no podía entrar. ¿Y por qué no podía entrar a la tierra prometida? Porque le desobedeció a Dios. Tiene toda la razón, un aplauso. La palabra nos menciona que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por el hecho de haber matado a una persona sin necesidad de hacerlo, no por obediencia a Dios, y desobedecer. ¿En qué desobedeció? Porque Dios le dijo que hiciera. A ver si se recuerda la historia. ¿Se recuerda cómo era? Más allá pero ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo a Moisés que brote la piedra. Entonces que Moisés tenía que ordenarle a la piedra, pero Moisés no le ordenó a la piedra. Moisés cogió su bastón y golpeó la piedra y empezó a brotar. Entonces el simple hecho de desobedecer fue lo que causó que Moisés no pudiera entrar en la tierra prometida. Porque asesinar a Moisés mientras estuvieron caminando, ¿no? Fueron defendiéndose y mataron a mucha gente. Hicieron muchas cosas, así que por la simple muerte no era el motivo. Pero el motivo fue la desobediencia. Pasamos a la segunda historia. La segunda historia, Dios promete a unos padres un niño precioso, hermoso, bien fuerte,
con una cabella espectacular, una hermosa cabellera. Y resulta que era tan fuerte Sansón, tenía tanta fuerza, dice que no podían contra él 20 soldados a la vez. Entonces Sansón, de él, es la historia que conocemos nosotros de Hércules. Se basa en Sansón. En él se basa nuestra historia que conocemos de Hércules, la historia de los griegos. Entonces Sansón conquistaba y estaban peleando ¿contra quién? Contra los filisteos. Pero resulta que el pueblo filisteo que Sansón estaba conquistando, había una princesa que se llamaba Dalila. Una princesa que era muy preciosa, muy hermosa, destacaba, dice, en su hermosura. Y Sansón cuando la ve queda, ¡wow! El corazón le latía a 1000 por Dalila. Y resulta que se enamoran, y están un tiempo juntos. Pero resulta que los filisteos le decían a la Dalila, decinos, ¿qué hacemos para matarlo? Pero la Dalila, hasta que Sansón le revela todos sus secretos a Dalila. Y entre medio de los secretos que le revela es que la fuerza provenía ¿de dónde? De su cabellera. Entonces un día mientras que Sansón descansaba, Dalila viene y deja a Sansón debilucho, que no se podía en pie. Y entonces necesito que ustedes se muevan de ahí, por favor. Vienen los filisteos y conquistan al pueblo. Y tienen como prisionero a Sansón. Sansón era uno de los jueces, que en ese momento era decir el líder, y lo llevan preso a un anfiteatro y lo ponen entre 2 columnas, atado. Le arrancan los ojos, lo humillan, le escupen. Y Sansón allí, viendo dónde estaba, se arrepiente y dice, Señor, perdón por haber hecho esto que no tenía que haber hecho. Porque Dios le dijo a su madre que no podía pasar cabellera, no le podían cortar el pelo. Sansón no podía probar el alcohol. Y Sansón no podía enfrentarse a bestias salvajes. Y resulta que Sansón probó alcohol cuando conoció a Dalila. Para impresionar a Dalila, mata a un león grande y le confiesa todos sus secretos a la Dalila. Y la Dalila, ¿qué hizo? Se venga de Sansón y le quita su cabellera. Y también, ¿qué fue el denominador común muy similar a Moisés? ¿Qué es lo que hizo? No seguir las órdenes que Dios le había mandado a sus padres. Y Sansón estaba en las columnas, estaba atado allí. Y dice que le dice la palabra, sobrevino sobre él el Espíritu Santo. Y él se conmovió en su corazón, se pidió perdón al Señor y que una vez más les diera la fuerza para poder derribar estas columnas y matar a los filisteos. Y resulta que sí, Dios le proveyó la fuerza. Entonces él hizo la fuerza y derribó las columnas. Y murieron en ese lugar cerca de 3 millones de filisteos junto con la Dalila. Y también Sansón. También. Vamos, te ayudo. Mueren en ese anfiteatro, mueren Sansón y Dalila junto con todos los filisteos. Y dice la palabra que por esa muerte el pueblo tuvo 40 años más de paz, a través de que los filisteos habían muerto. Y seguimos a la última de nuestras historias, que conocemos a otro rey, otro líder del pueblo. A ver si nos conocemos, este líder se llamaba David. Era un niño que Dios escogió desde niño, peleaba con leones, hasta lo escogió hasta decirlo como un rey. Y un día David estaba paseando por su palacio, un hermoso palacio que él tenía, estaba mirando y llega a su balcón y algo deslumbra su mirada. ¿Y qué es lo que encuentra? Una hermosa mujer que estaba bañándose y se llamaba Betsabé. Entonces David dice, mándanla a traer. Entonces los soldados van y mandan a llevar a Betsabé junto con David. Pero resulta que David se entera en ese lugar que Betsabé, ¿qué es lo que tenía? Estaba casada. Entonces David planea en su mente, me la quiero dejar. Manda a matar a ¿cómo se llamaba su esposo?
Urías. Manda a matar. ¿Y cómo lo manda a matar? Él va y lo mata así como Moisés recién mató al soldado. ¿Cómo lo hizo? Entonces David le ordena a sus generales, mándenlo al frente de batalla ahí, que se vaya él solito ahí como primero. Y resulta que lo manda a matar por mano de los amonitas en ese momento. Y queda libre. Pero David con Betsabé tienen un hijo y ese niño muere. Se enferma mucho. Betsabé ya se puede sentar. Y están los dos allí. Dice la palabra que David estuvo 3 días echado en el suelo, tirándose ceniza en la cabeza para que su hijo no muriese. Y resulta que Dios no contestó su oración. ¿Cómo? Que el hijo murió. La gente se acercó a él y le dijo, ¿qué hacemos? Porque tu hijo murió. Entonces David se sacude, fue voluntad del Señor y sigue siendo rey. Pero, ¿trajo consecuencia lo que él hizo? Trajo consecuencias muy graves. Las consecuencias que trajo para su casa fueron directamente para él. Esta es una de las excepciones de las 2 historias que conté recién, que no vivió las consecuencias principalmente, sino que la vivió en carne de su familia. Por haber matado a Urías, ¿qué le sucedió? Su hijo Absalón muere. Por haberse aprovechado de una mujer que ya estaba casada, una de sus hijas termina siendo violada por uno de sus hermanos. ¿Y cuál es la tercera consecuencia que sufrió? Otro de sus hijos se levantó en armas contra él para quitarle el reinado. Pero resulta que lo curioso del tema, a través de Betsabé vino Salomón, otro de los grandes reyes que conocemos hasta la actualidad. Estas 3 historias quería yo comentar y expresar en esta tarde. ¿Cuál es el sentido? Los 3 son personas que hasta hoy se conocen. Tanto Moisés, como Sansón, como David. No solamente en nuestras religiones, sino que todo el mundo conoce las cosas que hizo Moisés. Y está, más allá de bíblicamente hablando, en la historia egipcia está grabado que hubo un Moisés, hizo lo que hizo, mató, y está grabado en esa historia. Está grabado un Sansón, y encima inmortalizado a través de las historias de Hércules. Está grabado también todo lo que pasó con David, porque fue un rey que fue un muy buen rey, reinó por más de 40 años, fue el que diseñó el templo que Salomón más adelante construiría. Fue una de las personas que dice la palabra que un hombre conforme a, más allá de las atrocidades que David hizo, la palabra dice que David, y tengamos en cuenta que en toda la palabra es el único que dice un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hay que ser un atorrante para tener un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era la característica que tenía David? Se arrepentía y no volvía a cometer el mismo fallo. La característica que tenía era esta, se arrepentía. Y otra de las características que tenía David, ¿cuál era? Era guerrero, pero también era adorador. De él tenemos los salmos que dice, alma mía, alaba a Jehová, todo mi ser bendiga tu santo nombre. Él llegaba al corazón del Señor y quería adorar y quería siempre agradar al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? David era un hombre como nosotros y cometemos errores. Sí, cometemos muchos errores. David cometió errores. Pero como dije, una de las características, él se arrepentía. ¿Qué quiero expresar con esto? Nosotros, bueno, los únicos jóvenes que estamos, porque los demás son más viejitos, son de la tercera edad. Tengamos en cuenta que nuestras actitudes tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Moisés fue el libertador del pueblo de Dios, el primero llamado profeta, el que escribió literalmente los 10 mandamientos. Pero sin embargo, por culpa de un fallo, no vivió su consecuencia. ¿Dónde? ¿Muerto? ¿Dónde vivió la consecuencia? Él quería ver la tierra prometida. Dios en la zarza le dijo todo lo que iba a pasar. Imaginen todo el tiempo planeando, viendo las maravillas de Dios, y diciendo, voy a pisar
Voy a lograr yo lo que por 400 años no hemos podido lograr. Vamos a entrar a esa tierra prometida. Y llegan a orillas del río y no pueden entrar. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero más allá de la desobediencia, la consecuencia de sus actos. Sansón, un hombre fuerte, poderoso, que tenía que cumplir 3 simples cosas. No beber, no irse de casa y no revelar secretos. Y estas 3 simples cosas lo hizo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Su muerte. Más allá de su muerte, Sansón vivió casi 30 años siendo el más fuerte, siendo el admirado, porque dice la palabra que desde chiquito mostraba atributos, siendo admirado. Y vivió 3 días atado en columnas, siendo humillado, sus ojos arrancados, pasando prácticamente algo similar a lo que Jesucristo iba a pasar más adelante, porque fue flagelado también. Y vivió consecuencia de que de sus propios actos. Terminó cumpliendo la palabra del Señor, terminó cumpliendo sus cosas, pero tuvo que vivir la consecuencia. David tuvo que vivir él en carne propia. David le tocó la parte más dura, que es ver a sus hijos sufrir por culpa de sus errores. Creo que yo como padre, y los que somos padres, nos costaría mucho que los demás sufran sabiendo que el culpable de ese sufrimiento soy yo. Que culpa de mía Josué le pase algo. Que culpa mía a David le suceda algo. Culpa mía. Ver que él está cargando con mi mochila. Creo que es una de las partes más complicadas. ¿Y qué es lo que quería yo expresar ahora? Un poco lo que mi esposa también ha dicho. Transformados. ¿Transformados a qué? ¿Transformados a qué? A Cristo. Y como mi esposa lo expresó muy bien en el principio, no es una transformación externa, sino que es una transformación interna. ¿Por qué se menciona y siempre tratamos de decir, es bueno congregarse? Es bueno estudiar la palabra. Es bueno, como mismo Josué le dijo, Dios le dijo a Josué, medita en el libro de ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos cosas que nos ayudan a sobrellevar lo que vamos a vivir y a lo que vamos a hacer. Y encontramos en la palabra situaciones para nosotros no tener que volver a vivir estas situaciones. Si queremos en verdad tener una vida transformada en Cristo, acerquémonos a Cristo y vamos a tener una vida transformada. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el pequeño detalle? Acercarnos a Cristo. Acercarnos a Cristo. Yo voy a tener una vida transformada. Me voy a hacer un ejemplo. Voy a ser bien cachas si no piso un gimnasio. Viendo cómo el otro está haciendo ejercicio y a mí me va a salir la tableta de chocolate aquí. Viendo cómo otro lo hace, ¿yo voy a tener los resultados? Si yo quiero vivir estos resultados, yo tengo que tener el esfuerzo de ir al gimnasio, cuidarme las comidas. Vamos a ir a lo que me toca a mí, ¿no? Estoy hablando de mí. En lo que me toca a mí. En mi caso. Pero en nosotros es lo que tenemos que tener en cuenta. Las situaciones que vivimos en el mundo. Hoy que estamos en la generación más interconectada en la historia de la humanidad. Es la única generación que mandamos un WhatsApp y dentro de un par de segundos lo reciben en Colombia, lo reciben en Argentina, lo reciben ahí al otro lado del mundo. Necesito dinero, me dicen en Argentina. Espérame, 5 minutos. Ahí lo tenés, anda, sácalo. Es la generación que tiene muchas cosas a favor. ¿Cuáles son las cosas que tenemos? Internet, tenemos conexión, tenemos la economía, tenemos la generación, más allá de la religiosamente hablando, somos la generación, una de las más ricas que hay en todo el... Buchi, puedes sentarte en una silla, no hace falta que... Pero bueno, somos la generación más interconectada. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que nos interconecta? ¿Qué es lo que nos interconecta? Las redes, internet, teléfonos. Esto nos interconecta. El internet, nosotros podemos ocuparlo para un beneficio, como dar dinero, mandar WhatsApp, o para otras cosas que no son tan beneficiosas. Algo que me ha estado atormentando un poco la cabeza es, no sé si ustedes lo saben, pero yo lo voy a expresar ahora. Ha habido
Dos casos muy específicos y muy estudiados. Uno estudiado en Oxford y otro estudiado en Estados Unidos, no me acuerdo bien la universidad. Estudiaron los efectos que suceden a través de la música en diferentes edades. Ustedes han visto que ponen en las películas mayores de tantos años. En los juegos de consola también lo ponen igual. Para mayores de tantos años, para mayores de tantos años. Cuando tú eras chico, ¿había tanta diferenciación de edades? Cuando yo era chico, era mayor de 18 años y ya. Y no había más. Pero hoy hay más diferenciaciones. ¿Por qué hay películas que dicen para mayores de 13, para mayores de 14, para mayores de 16? Otras diferenciaciones de edades, ¿cuál? Bueno. Hay una excepción de una película que es para mayores de 30 años. Hoy tenemos mucha variedad. Un dibujo, el motor Strong, ¿qué dice? ¿Para mayores de cuánto dice? Sí, lo pone. Para mayores de 7 años dice. Los juegos y cosas. ¿Por qué salieron tanta diferenciación de edades? Por el simple motivo que también hay una enfermedad que nos afecta a David y a mí, que antes no era muy conocida, Asperger. No era muy conocida una enfermedad, pero ahora se sabe diagnosticar, se sabe. Por este mismo motivo, hay ciertos rangos de edades, y salió hace poco, fue muy viral en TikTok. Hay rangos de edades que una cierta música o ciertas imágenes al adolescente le afecta y al adulto no. Uno dice, pero esa película me va a llevar a hacer algo malo, pero a un niño esa película lo llevó a matar a una persona. Casos estudiados científicamente. Y lo llevaron a decir que, por ejemplo, se fue muy viral en TikTok. ¿Cuál fue lo viral en TikTok? El ruido. Hubo un sonido que una madre de 30 años no escuchaba nada y lo ponía, pero una chica de 16 años estaba, no, apagalo que me está. En la misma habitación, el mismo altavoz, la misma, y a un adolescente afectaba, pero al adulto no afectaba. En esta sociedad que estamos viviendo en la actualidad, tenemos muchas cosas que nos llevan por un camino a veces que no es el más indicado. Mis compañeros suelen decir algunos, ¿por qué será que hay tanto bullying, hay tantas cosas en la escuela? Y dice, mi niña la otra vuelta estaba... Y tiene 13 años y estaba moviéndose como... Y están con el tema del TikTok y me está... La verdad, y dice, mi esposa dice, pero yo no hacía esas cosas, esas pavadas. Entonces yo que estaba justo viendo el tema, escuchando el tema, le digo, mírate este capítulo de esta serie y te vas a dar cuenta por qué. Resulta que a los rangos de edades de entre 13 años y 17 años, una influencer hacía de cómo maquillarse y a través del sonido que se escuchaba mientras que se estaba maquillando, le indicaba que tenían que perrear. El video era maquillarse nada más. Pero las adolescentes que lo miraban no solo querían maquillarse, sino que les tenían mucha necesidad y ansiedad de ponerse a mover el totó. Que yo no puedo mucho, pero... Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Y resulta que sí. Científicamente es así. En estas situaciones hay muchas influencias a nuestro alrededor que no nos damos cuenta de estas influencias. Cuando yo era joven, en la parte de juventud, a mí me decían, no escuché esta música porque si pones el disco al revés, dice que adores al diablo, que adores... Resultaba que también era cierto. Era una cierta realidad. A mí me gustaba, por ejemplo, Iron Maiden, me gustaba muchas veces ese tipo de música muy pesada, y resulta, mi líder me dice, pero mira lo que estás escuchando, me hizo la prueba, lo probamos en un disco y resulta que sí, una canción muy buena de Iron Maiden decía, adora al diablo porque te va a hacer mejor, adora al diablo, o una canción ¿cómo se llama este muchacho que... Marilyn Manson. Una canción específica que decía, suicídate, suicídate, suicídate. Permanentemente decía eso la canción. Literalmente tú escuchabas una canción, pero nuestro cerebro, en el rango de edades que estoy diciendo yo ahora, captaba que tenía que suicidarse.
Mensajes subliminales. No sé si ustedes escucharon esta historia del niño que cuando la madre le cortó internet o le sacó de los juegos, fue y la acuchilló. Fue una realidad, fue algo literal. Bueno, se pusieron a intentar tratar de ver qué es lo que había pasado. Resulta que el niño había estado jugando intensivamente en juegos, que este juego le mandaba la señal de que tú dominas, tú eres el que manda, no permitas que te digan lo que hacer, tú dominas. ¿Y por qué entonces lo estamos viendo? Creo que es algo normal que vemos. La cantidad de gente, de adolescentes y niños que faltan el respeto, adolescentes y niños que dicen, pero si son padres de bien, lo criaron bien, pero resulta que el niño está haciendo lo que está haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que, ¿qué están mirando nuestras generaciones? ¿Qué estamos mirando como jóvenes? ¿Qué estamos mirando? ¿En qué nos está afectando? Por favor, la gente que está conversando por ahí, por favor, prestemos atención. ¿Qué estamos mirando? Porque lamentablemente no es cuestión de prohibir lo que de ver o no. No es cuestión de prohibir las cosas, sino prestar atención a qué estamos haciendo. Y hay un estudioso, un hombre de la Universidad de Oxford que decía, yo doy este consejo. Cuando ustedes noten el primer cambio de carácter, examinen qué está pasando. El primer cambio de carácter. ¿Por qué? Porque dan pautas antes de hacer algo. Dice la niña, no sé si ustedes vieron la película Slenderman, la película que ha salido de Slenderman hace poco que ha salido, que fue un caso real de 3 niñas que mataron a otra niña, que hicieron una película, pero bueno, fue un caso real. Las señales que estas niñas dieron, cambio de actitudes para con sus padres, cambio de actitudes en la escuela, el bajar algunas de notas, e inclusive de estar muy pendiente más del ordenador, que de otras cosas, de dejar de comer o dejar para estar pendiente de estas actitudes, apenas las detecten, moverse urgentemente. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora decimos es algo inocente, no pasa nada. Pero ese no pasa nada llevó a estas niñas al cabo de 4 meses de suicidar a otra niña, de matar a otra niña. Entonces las situaciones es las consecuencias que nosotros tengamos, y esto excede la religiosidad que uno pueda tener, es más allá de la fe que uno pueda tener. No es cuestión de fe, es cuestión de que el enemigo se ha movido y se ha adaptado tanto a nuestra sociedad que sabe cómo meternos ideas sin decirlo directamente. Uno está escuchando una canción, ¡ay, qué buena canción! Pero no me doy cuenta que esa buena canción me está induciendo a otra cosa. Algo irónico. Quiero que lo pasara un poco en las redes sociales también, el tema de Vox y algo así que lo pasó. La vicepresidenta que tanto ha luchado por las feministas. No, es que a mí me gusta que me gusta cuando me la mama, me gusta cuando... Lo que estaba cantando el hombre, es que a mí me encanta cómo canta ese hombre, pero ¿has escuchado lo que está diciendo? Cómo demigra a la mujer, cómo la deja a la mujer como una basura. ¿Estás escuchando lo que estás cantando? Pero es que es tan bonita la canción, a mí me encanta cómo bailarla, pero estás bailando algo que te está insultando directamente en la cara. ¿A ti te gustaría que te insulten en la cara? Yo creo que a ninguno nos gustaría, pero la canción está diciendo esto y yo estoy disfrutando con esa canción que me está insultando directamente a mí. ¿Es lógico lo que estoy diciendo? Como que no. El dicho que dicen, el ser humano es inteligente, pero la masa es tonta. A veces nos dejamos llevar por ideas y nos movemos como masa, por ideas que cuando uno se pone a pensarlo fríamente, en soledad, dice, ¿cómo pude yo ir a protestar por esa tontera? En la Argentina era muy normal el tema de los piquetes, el tema de era muy normal. Y vamos a protestar, y vamos a todos a protestar. Y pensamos que estábamos protestando por algo económicamente bueno, y resulta que no era tan bueno para nosotros. Y después a la semana estábamos pensando, ¿cómo vamos a protestar por eso? Ir a protestar. Y la protesta no solo, ojalá hubiera quedado solo en la protesta. La protesta llevó a violencia, la protesta llevó a desastres, la protesta llevó... ¿No se han dado cuenta de esto? Cuando hay una protesta, ¿qué sentido tiene la protesta hacerle daño a una casa? ¿Tiene sentido? ¿Me va a beneficiar en la protesta? Pero ¿qué es lo que sucede? Dañan coches, prenden fuego contenedores de basura. ¿O no suelen pasar esto en las protestas que vemos? Hacemos más daño que
En el 8M festejamos por la mujer. Vamos, el Día de la Mujer. Y vamos a festejar por la mujer. Y vamos a protestar por la mujer. ¿Y cómo van a protestar por la mujer desnuda? ¿Está bien ir a protestar? Voy a protestar por mi feminismo y protesto desnuda. ¿Es lógico? Y a veces decimos, nosotros somos inteligentes, pero la masa nos lleva, la situación nos lleva. No sé si vieron el corto de una serie que una maestra de clase le dice a toda la clase, va a llegar tarde un alumno. ¿Esta carpeta de qué color es? Todos dicen verde. Bueno, cuando yo le pregunte, ustedes van a decir que es roja. Y el hombre llega tarde. Y la mujer pregunta, ¿de qué color es esta carpeta? Roja, pero era verde. Entonces el pibe se queda, como toda la clase dijo roja, él también dijo roja. Entonces la maestra decía, es una serie de televisión, no estoy hablando de Biblia, no estamos hablando de nada religioso, estamos hablando... A veces nos dejamos influenciar por todo lo que la corriente está diciendo. ¿Por qué? Para caer bien a la corriente y no decir, soy el único loco que está diciendo, no, pará, si esa carpeta es verde, son todos daltónicos. No lo reconocen. Y es lo que a veces nosotros tenemos como padres, como gente adulta. ¿Por qué la palabra dice, dejar a los niños venir a mí? ¿Por qué la palabra dice, si hacen alguno de ustedes grande hace caer hasta mis pequeños, mejor que se ate una palabra? ¿Está hablando la palabra de mi hijo directamente? Cuando Jesucristo dice la parábola esta de que nos atemos una piedra de molino al cuello, está hablando de todos nosotros. Si yo como gente que entiendo de la palabra de Dios, por culpa de mis acciones, hago pecar a ella, estoy haciendo caer uno de los pequeños de Dios. Si Patricia, por culpa de sus acciones, me hace pecar a mí, Patricia está haciendo pecar a uno de los pequeños de Dios. Por más que soy una persona adulta. Pero ¿qué dice la palabra que soy yo? ¿Que soy qué? La línea de sus ojos. ¿Que somos qué? Creación. Somos hijos de Dios. Nosotros como personas adultas, por culpa de nuestras acciones, hacemos pecar a otro. Estamos pecando directamente nosotros. ¿Y qué le pasó a David cuando cometió pecado? Tuvo que ver cómo sus hijos padecían por él. Y cuando nosotros decimos, que yo le suelo decir a veces a unos compañeros míos, ¿a vos no te gusta que le hagan bullying a tus hijos? Tú no hagas bullying. Entonces, ¿qué tiene que ver si yo no voy al colegio? No, no vas al colegio de tu hijo, pero te encanta burlarte de los demás. Entonces no predica por el ejemplo de no burlarte de los demás. Entonces vas a ver que van a dejar de hacerle bullying a tu hijo en el colegio. Le pareció ilógico, pero digo, la vida da muchas vueltas y todos lo sabemos. Lo que yo siembro es lo que cosecho. Si yo siembro bullying, ¿qué voy a cosechar? Bullying. Si yo me encanta burlarme de toda la gente, ¿voy a pretender que mis hijos no sean burlones? Si a mí me encanta mentir a cada rato, ¿voy a pretender que mis hijos no mientan? Si quiero que están viendo el papá. Entonces son actitudes que nosotros tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque esas actitudes nos van a hacer vivir consecuencias más hacia adelante que a veces no son muy buenas. Mi consecuencia para adelante, todos creo yo que queremos irnos al cielo, ¿o no? Digo, yo declaro por fe ahora mismo que yo me quiero ir al cielo. Bueno, sí, nos vamos al cielo, pero que nuestras actitudes no nos hagan ir al infierno. Y cuando lleguemos a Apocalipsis, como dice Apocalipsis que lo está diciendo, cuando en el último tiempo, y vamos a decir, pero Señor, si yo era tu pastor, yo hice muchas cosas, hice milagros, hice señales, hiciste todo lo que vos querías, pero públicamente eras una cosa e íntimamente eras otra. Entonces, como una generación de víbora, apártate de mí, hacedor de maldad. Más allá de religiosamente hablando, tratemos de vivir consecuencias positivas para nosotros. Y es como dice, permitamos que Jesucristo transforme nuestro interior para que eso sea reflejado en nuestro exterior. Ser buenas personas, ser buenos, como dijo, eres buen conductor, ay qué bien, qué bueno, me ven que soy buen conductor y muchas veces en el trabajo me han felicitado por decir, eres buen conductor, y eso mi jefe también lo dijo, que la grúa la tiene y me dejó como, a ver, como que no estoy, como me gustó, pero a la vez no porque me trajo un poco de contienda, pero bueno, detalles que si nosotros los hacemos,
no para quedar bien con nuestro jefe, no, para con nosotros mismos, para ser buena persona nosotros. Estas cosas nos van a traer cosas positivas. ¿Y cuáles son las cosas positivas que yo puedo traer? Acercarme a la palabra de Dios. Tener en cuenta lo que está pasando a mi alrededor. Este hombre que dijo de la Universidad de Oxford, ver los detalles. Me recordó cuando la palabra dice, no se amolden al mundo actual, sino que vayan renovándose. Permitamos que Dios renueve nuestra mente, que renueve nuestro interior. Prestemos atención a lo que estamos haciendo nosotros y a lo que hacen nuestros hijos. Prestemos atención para que no vaya a ser que, digamos, ellos no salen de mi casa, pero muy fielmente pueden perderse en la habitación de su casa, aquí, sin salir de casa. ¿Por qué? Porque tienen su móvil, tienen sus cosas y pueden estar influenciándose sin que yo me dé cuenta. Entonces, prestar atención, o yo mismo puedo estar dejándome influenciar por cosas que me pueden descarriar de los caminos del Señor. ¿Me explico? ¿Me hago entender un poco lo que estoy diciendo? Tratemos de prestar atención a lo que el mundo nos está expresando. Porque más que nunca estamos bombardeados por muchas cosas. Más allá del pecado que podemos llegar a tener, estamos bombardeados de muchas cosas que nos separan de la presencia del Señor, pero que más allá de eso, que nos pueden traer consecuencias negativas a nosotros mismos, sin darnos cuenta. Vamos a estar poniéndonos una soga al cuello, sin darnos cuenta, estamos poniéndonos mal delante de la presencia de Dios y mal ante la familia que tenemos. Tratemos de dejar que Jesucristo moldee nuestra vida para bien y ser, como dice la palabra, como dijo David, ser un hombre conforme al corazón de Dios, ser una persona, una mujer, un hombre, un joven, un niño conforme al corazón de Dios. Si vemos que me estoy equivocando, dar un paso atrás. Es más valiente decir perdón a decir, yo no me equivoqué. Es de valientes el pedir perdón. Es el de valientes el decir, necesito ayuda. Por favor, ayúdenme. No se te va a caer la cara, no te van a mirar. No, al contrario, decir que bien. Perdón, ayúdenme. Necesito ayuda. Necesito que nos vayamos para adelante. ¿Que yo pida ayuda significa que soy un incompetente? No. ¿Que yo pida ayuda significa que estoy diciendo es que aquel es más que yo? No. Es que capaz que en ese momento, en esa situación, yo no estoy viendo la solución. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la palabra dice no dejar de congregarnos? Por el simple hecho de que cuando nos dejamos de congregar, nadie ve mis actos. Yo en mi casa puedo decir, yo soy muy espiritual. Yo oro todos los días, yo veo predicaciones, pero no me estoy viendo yo mismo. En el congregarnos, estamos permitiendo que los demás nos vean. Y algo que dijo ella, no te conozco mucho, pero... ¿Qué dijiste tú? No te conozco mucho, pero... En ese pequeño roce vamos conociéndonos. En ese pequeño roce vamos moldeando los caracteres. En ese pequeño roce vamos a decir, mira, esto me parece que lo podrías hacer así mejor. Porque a veces yo puedo decir, es que yo hago todas las cosas perfecto. Pero ¿te has mirado en el espejo? ¿Haces las cosas perfectas? ¿Por qué la palabra dice, no mires la paja ajena sin darte cuenta la semerenda viga que tienes clavada en tu ojo? Yo aquí atrás estoy diciendo, es que Ángela está mal vestida, pero yo no la estoy viendo a Ángela. Es culpa de Ángela. ¿Y lo que yo estoy cargando? Mi carga. Es más fácil culpar al otro que la sociedad me está llevando a un punto en el cual yo tengo que tratar de aislarnos, nos está haciendo la sociedad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar de aislarnos y juntarnos. ¿Qué es lo que nos cuesta? Juntarnos. ¿Por qué Jesucristo dijo, Padre, que sean uno? Porque cuando se juntan, se pueden rozar. En el roce, ¿qué es lo que hay en el roce? Hay discordia, sí, hay discordia. Pero hay que aguantar la discordia, porque esa discordia me ayuda a crecer. El matrimonio lo que tiene es esto. Un matrimonio que aguanta, tiene esto, aguanta el roce. Entonces nosotros, ¿qué tenemos como hijos de Dios? ¿Qué somos? Que dice la palabra que la iglesia, ¿qué es lo que es para Jesucristo? Es su esposa, es su amada, dice la palabra. Permitamos congregándonos que Jesucristo nos transforme. ¿Y cómo nos transforme? En esto. No solo en la intimidad, que está muy bien si todos lo hacen perfecto, sino en lo público también. Amén. Nos ponemos